Estados Unidos y Rusia acordaron normalizar relaciones bilaterales tras la cumbre de alto nivel que sostuvieron las delegaciones de ambas naciones en Riad, en Arabia Saudita, este martes. Se trató de los primeros contactos directos entre ambas partes desde que Rusia invadió territorio ucraniano y no contaron con participación de una delegación ucraniana. Todo ello de cara al plan de paz que Donald Trump propone para finalizar la guerra. Para analizar este panorama y qué tan legítimo puede ser el acuerdo de este tipo, conectamos con Ignacio Hutin. Él es magíster en Relaciones Internacionales, periodista y autor del libro titulado Ucrania, Donbass, una renovada guerra fría. Ignacio, gracias por acompañarnos aquí en France 24. Por favor, un placer. Ignacio, primero, ¿por qué Estados Unidos decide de forma unilateral no sentarse a negociar con Ucrania desde el principio? ¿Qué tanta legitimidad tienen estas conversaciones si el territorio en disputa es el ucraniano? Bien, en principio hay que aclarar un punto fundamental, que es que tanto Rusia como Ucrania como Estados Unidos están todos de acuerdo en algo, que es que el final de la guerra depende 100% de Rusia. Si Rusia se retira, la guerra termina. Eso es fundamental y lo entiende tanto Ucrania como Rusia como Estados Unidos. Por eso, para Estados Unidos es importante hablar con Rusia. Tiene que determinar qué es lo que sucede a partir del diálogo con Rusia. Pero, por otro lado, Donald Trump necesita el final de esta guerra por varias cuestiones. Por un lado, porque eso fortalecería su imagen a nivel interno. Sabemos que Donald Trump, desde que reasumió la presidencia en enero pasado, se enfoca mucho más en lo que sucede a puertas adentro, en la política interna, en la economía interna de su país, que de lo que sucede a puertas afuera. De hecho, se ha replegado notablemente, se ha retirado de distintas organizaciones internacionales, ha anunciado que se retira de la Organización Mundial de la Salud, ha anunciado que se retira del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, del Acuerdo de París sobre cambio climático. Estados Unidos se está retirando de distintos organismos internacionales para enfocarse en la política interna. Y en ese sentido, terminar con la guerra en Ucrania fue una de sus promesas de campaña. Por eso para Estados Unidos y para Donald Trump personalmente, eso reforzaría su imagen. Pero hay otro punto fundamental que tiene que ver con lo netamente económico y más precisamente de los recursos minerales de Ucrania. Terminar con la guerra implicaría la posibilidad de explorar y explotar los enormes recursos minerales que tiene Ucrania. Estamos hablando de, por ejemplo, uranio, estamos hablando de litio, estamos hablando de titanio, estamos hablando de tierras raras. Recordemos en ese sentido que Donald Trump ha hablado mucho de la posibilidad de atacar, de invadir, de anexionar Groenlandia, que es un territorio que también tiene este tipo de recursos minerales. Son muy importantes y no se pueden explotar siempre y cuando continúe la guerra. Entonces, lo que estamos viendo es una suerte de doble presión hacia el presidente ucraniano, hacia Volodymyr Zelensky, por un lado, negociando con Rusia para terminar con la guerra, pero por el otro, presionando a Zelensky para que firme una paz, para que ceda de alguna forma, que sea sobre todo territorio, y así, con esta mayor estabilidad, Estados Unidos podría empezar a explotar esos recursos que tanto le interesan. Sí, sin duda otro punto polémico dentro de estas conversaciones. Ignacio, ¿qué intención puede leerse ahora de Estados Unidos al priorizar un diálogo con Moscú en lugar de su aliado Kiev? Bueno, en principio podemos decir que, como mencionaba antes, Estados Unidos ve en Rusia una mayor posibilidad de terminar con la guerra. ¿Por qué digo esto? Porque Ucrania, de ninguna forma los ucranianos van a aceptar un cierre de la guerra, un final de la guerra o siquiera un cese al fuego, que no significa una paz constante, una paz duradera, sino que significa una paz absolutamente temporal y muy precaria. Ucrania, los ucranianos no lo aceptarán siempre y cuando Rusia siga manteniendo la ocupación del territorio. Y Rusia no va a replegarse,
Rusia no se va a retirar ni de Crimea, ni de Donetsk, ni de Lugansk, ni de Zaporilla, ni de Gerson, de estas regiones que está ocupando. Con lo cual, la posibilidad de negociar una paz con Ucrania es bastante lejana. Entonces, necesariamente Estados Unidos tiene que negociar con Rusia, si es que quiere alcanzar algún tipo de acuerdo, aunque sea temporal. Esto es lógico, teniendo en cuenta que Zelensky no va a ceder, lógicamente no va a ceder, porque tiene parte de su país ocupado. Lógicamente, ningún presidente ucraniano aceptaría paz siempre y cuando siga manteniéndose esa ocupación. Y como Rusia no se va a replegar de ninguna forma, a Estados Unidos no le queda otra posibilidad que negociar con Rusia. Dicho eso, no solo Ucrania la que no va a aceptar un acuerdo que implique mantener la ocupación de Rusia. Europa tampoco lo va a aceptar. Ni la Unión Europea, ni los distintos miembros de la OTAN en el continente europeo lo aceptarían. Entonces, lo que vemos es que Estados Unidos se enfoca únicamente en Rusia y de alguna forma el rol de Europa queda cada vez más desdibujado. Hay que ver qué pasa en las próximas semanas, cómo responde Europa, cómo responde la Unión Europea sobre todo a estas reuniones en las que Europa ha quedado de lado, ha quedado completamente debilitado. De alguna forma Europa tiene que responder fortaleciéndose, no solo en términos políticos, sino especialmente en términos militares. Ahora, anoche el presidente Donald Trump hizo varias declaraciones, dijo que Ucrania nunca debió haber empezado esta guerra culpándola falsamente a este gobierno. ¿Y cómo deja esto parado a Kiev? Y de otro lado, ¿generará esto más preocupaciones dentro de la Unión Europea? Absolutamente, absolutamente. Como decía antes, me parece que esto tiene que ver con una doble estrategia de parte de Donald Trump para debilitar a Kiev y para obligarlo a ceder, para obligar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a que ceda, a que firme algún tipo de acuerdo que al menos paralice la guerra, aún aceptando la ocupación de Rusia. Entonces, esa doble presión viene, por un lado, de las reuniones con representantes de Rusia, incluyendo a Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia, y por el otro, al mismo tiempo, ha habido una presión muy importante en las últimas horas de parte de Donald Trump hacia Ucrania, hacia personalmente Volodymyr Zelensky, al que ha acusado no solo de empezar la guerra, o si se quiere, de no haberla evitado, lo responsabiliza a Zelensky y no a Putin, no al presidente ruso Vladimir Putin por iniciar la guerra, sino que además ha hablado de que Zelensky no quiere llevar adelante elecciones. Recordemos que debía haber elecciones el año pasado en Ucrania, elecciones presidenciales, y no las hubo porque hay ley marcial por la guerra. Y por otro lado, ha dicho en las últimas horas Donald Trump que el apoyo a Zelensky es del 4% de la población, que eso es absolutamente falso. De hecho, las últimas encuestas hablan de cerca de un 60% de apoyo. Es cierto, no es el mismo nivel de apoyo que había en marzo de 2022 al de Rusia, que era de por encima del 90%, que es por supuesto muy, muy alto, pero 60% sigue siendo un número realmente extraordinario. Hay muy pocos presidentes en el mundo que tienen 60% de apoyo. Aún así, aún especialmente en el marco de este marco tan conflictivo que es una invasión. 60% de apoyo no tiene ninguna relación con el 4% del que habla Trump, pero Trump necesita debilitar a Zelensky para obligarlo, para forzarlo a sentarse a una mesa de negociación en la que ceda y acepte la ocupación de Rusia. Pero me parece que ese es un escenario muy lejano. Claro. ¿Qué opciones entonces le quedan a Kiev ante estas concesiones? Kiev depende 100% de Europa, 100% de Europa. Si Estados Unidos se está replegando, si Estados Unidos se está alejando, si incluso Donald Trump habló de la posibilidad de retirarse de la OTAN, que sería muy importante, es una posibilidad por ahora, nada muy concreto, pero lo ha mencionado. A Ucrania solamente le queda la Unión Europea, solamente le queda depender de los Estados europeos y del apoyo tanto militar como económico como político de los Estados europeos. E incluyo también dentro de los Estados europeos a Turquía, que si bien no es miembro de la Unión Europea, es parte de la OTAN. Y Zelensky se ha mostrado muy cercano al gobierno turco en las últimas horas, ha hablado de la posibilidad de llevar adelante un diálogo, una negociación en Turquía, en Ankara. Me parece que eso puede ser muy relevante.
pero Zelensky ha demandado también la posibilidad de garantías de seguridad que impliquen hasta 150.000 soldados europeos. ¿Los estados europeos están dispuestos a ceder 150.000 soldados para garantizar la seguridad de Ucrania? Parece difícil, pero Ucrania necesita los recursos europeos, más aún teniendo en cuenta que parece Donald Trump quiere retirarse, quiere dejar de apoyar a Ucrania en términos militares y de hecho Donald Trump lo dijo bastante abiertamente esta semana. Después de aportarle tanto a Ucrania, no hemos recibido nada a cambio. Entonces lo que queremos es el equivalente a 500.000 millones de dólares en minerales raros, en uranio, en titanio, en litio, en otros recursos minerales. Cosa que Zelensky respondió diciendo, esta es una propuesta inverosímil, esta no es una propuesta seria. En este momento Zelensky depende 100% de lo que suceda con Europa. Claro, y decía sobre todo Zelensky que no había garantías de seguridad en esta propuesta. Y hablando de seguridad, sobre todo en la zona euro, Ignacio, ¿esta maniobra de la administración Trump podría abrir una brecha en la OTAN? Puede ser, sí, puede ser. Pero esa brecha sería Estados Unidos por un lado y todos los demás por el otro, incluyendo a Canadá. Estados Unidos, Donald Trump se ha peleado bastante con Canadá desde el mes pasado, con Trudeau, el primer ministro canadiense. Entonces sí, puede ser que exista una brecha entre Europa y Canadá y Estados Unidos por el otro. Eso también tiene mucho que ver con lo que mencionaba antes de la posibilidad que anunció Donald Trump de alejarse, de retirarse de la OTAN. Por eso creo que es muy importante, son muy importantes todas las reuniones que puedan llevarse a cabo en las próximas semanas en el marco de Europa, entre los líderes europeos. Porque además creo que vale la pena mencionarlo, estamos viendo en Europa, entre los distintos líderes de Europa, también cierta fragmentación. Pienso, por ejemplo, en el caso del presidente polaco, Andrzej Duda, que es muy cercano a Donald Trump, ni que hablar de Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría, que también es sumamente cercano a Donald Trump y se ha mostrado muy crítico tanto de la Unión Europea como de la OTAN. Estos líderes que en muchos casos se habla de que son líderes de ultraderecha, que se habla de que pueden ser líderes que cuestionen la democracia. Pienso en el caso de Alternativa para Alemania, en Alemania, que tenemos ahora elecciones en Alemania y tiene cerca del 20% de apoyo. Son todos líderes que han cuestionado a la OTAN, que han cuestionado a la Unión Europea y que sobre todo han cuestionado el apoyo europeo a Ucrania. Esta idea de decir, estamos Sí. brindando muchísimo apoyo, muchísimo dinero a cambio de nada. De Fico en Eslovaquia también. Hay Claro. muchos líderes europeos que están cuestionando cada vez más esto. Y en ese sentido puede haber un quiebre en la OTAN que por supuesto va a debilitar la posición de Ucrania. Claro, este es un tema que da sin duda para mucho más. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Ignacio, muchas gracias. Era Ignacio Hutin, magíster en Relaciones Internacionales, acompañándonos aquí en France 24. Y de esta manera hacemos una breve pausa y ya regresamos con más. Esto es Directo América. Quédense con nosotros.